Buen día, estudiantes. Yo soy Emiliano Campo, soy el profe Emiliano. Formo parte de este grupo de docentes de la asignatura FSH1 y conmigo van a estar viendo la segunda parte de la primera clase de genética. Entonces, ustedes ya vieron el mecanismo de la replicación a fondo, vieron un poco de lo que es expresión génica, es decir, transcripción y traducción, también hablaron de los cromosomas, de su empaquetamiento, de su morfología, de cuándo son dobles y cuándo son simples, de que nosotros, los seres humanos, tenemos en nuestras células 23 cromosomas que están de a pares, ¿sí? Cada uno de estos cromosomas tiene su homólogo, cada uno de estos cromosomas viene de un parental distinto, es decir, 23 vienen de nuestra madre, 23 vienen de nuestro padre. Y algunas otras generalidades más también han estado viendo en el video de la profe Julia. Conmigo lo que vamos a ver son tres temas, básicamente: el ciclo celular y la mitosis, la meiosis, que son distintos tipos de división celular, mitosis, meiosis, ¿sí? Y por último, los mecanismos y las leyes de la herencia. Bien, entonces arrancando con lo que es el ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Algo de esto ustedes estuvieron charlando con los profes de ARTI, tengo entendido. Entonces, el ciclo celular es un conjunto de sucesos o eventos que ocurren en las células, que son altamente regulados y controlados, que llevan a la célula a que crezca, ¿sí?, en tamaño, que posteriormente divida su material genético, es decir, sus cromosomas, que se dividan, que se dupliquen. ¿Por qué mecanismo? Por el mecanismo de replicación, como estuvieron viendo. Y que posteriormente se divida ese núcleo con esas cromosomas y esa información genética, y posteriormente se divida la célula a través de un proceso que se conoce como citocinesis, ¿sí? Entonces, en el ciclo celular ocurren una serie de eventos o sucesos. Básicamente se alterna lo que es la fase conocida como interfase con la fase de división nuclear, o en este caso conocida como mitosis, ¿sí? Aquí en la figura entonces tenemos la interfase y la división. A su vez, cada una de estas etapas tiene subetapas. En la interfase tenemos, si partimos de aquí de un inicio del ciclo, en esta flecha verde, tenemos la primera etapa que se conoce como G1, la segunda es la fase S y la tercera de la interfase es la G2. En cada una de estas etapas ocurren eventos que son específicos, ¿sí? ¿Qué es lo característico de la etapa de G1? La célula ahí se va a preparar, va a haber una gran actividad metabólica o bioquímica, donde la célula va a sintetizar, va a producir una gran cantidad de proteínas y enzimas que van a actuar en la fase siguiente, en la fase S, ¿sí? Entonces, lo característico de la fase G1 es el crecimiento celular, la alta actividad metabólica. Posteriormente, una vez que la célula ya está preparada para entrar en la fase siguiente, viene la fase S. S es por síntesis. ¿Y síntesis de qué? Síntesis de ADN. Es decir, en esta fase la célula replica su ADN. Entonces nosotros tenemos en una célula humana, vamos a tener 46 cromosomas, 23 pares de homólogos, ¿sí?, que van a estar en principio en la fase de G1 formados por una cromátide, y al atravesar la fase de síntesis, cada cromosoma va a estar en esa morfología típica de H, ¿sí? Son dos cromátides hermanas unidas por un centrómero. Bien, ¿qué ocurre después en la fase G2? Esta fase, digamos que es un momento donde la célula se detiene a verificar y a controlar que todo el proceso de síntesis, que es muy importante, ¿sí?, haya concluido de forma correcta. Entonces ocurren reparaciones de ADN, se termina la síntesis, etc., ¿sí? Una vez que la célula ha atravesado el proceso, la etapa de G2 adecuadamente, la célula ingresa en la división, ¿sí?, la división celular propiamente dicha, mediante la mitosis, que es la división nuclear, y la citocinesis, que es la división del citoplasma con sus organelas, ¿sí? Y de este modo se cierra el ciclo. La mitosis en sí es un proceso conservador, en el sentido de que las células madres, que tienen una determinada constitución cromosómica y genética, ¿sí?,
van a ser exactamente iguales a su descendencia, es decir, las células que se forman, las células descendientes, las células hijas, van a tener el mismo número de cromosomas, el mismo número de juegos, es decir, la misma ploidía, ¿sí?, que las células madres. ¿Y en qué momento, en qué etapas, en qué partes del cuerpo ocurre la mitosis? En las células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Todas las células corporales, salvo las células sexuales. ¿Sí? Es decir, mitosis ocurre durante los procesos de crecimiento, de reemplazo de células que se han ido muriendo, en los procesos, por ejemplo, de cicatrización, donde se requiere que haya células nuevas. En todos esos procesos interviene la mitosis, es decir, es un proceso completamente extendido que ocurre miles de millones de veces a lo largo de la vida de un organismo. Bien, no todas las células se encuentran en el ciclo celular, sino que algunas, las que están verdaderamente ya especializadas, como por ejemplo una neurona o una fibra muscular, se encuentran en una etapa que está acá representada con la flechita azul de G0. Es una etapa quiescente o latente, donde las células ya no se dividen, ¿sí? Están eternamente en interfase. Bien, algo a destacar que es importante es que, si bien la replicación del ADN ocurre solo una vez en el ciclo celular, solamente una vez por ciclo celular, ¿y en qué etapa? En la etapa S de síntesis, ahí es donde se replica el ADN, la expresión de los genes, ¿sí?, que la información que está contenida en el ADN pase a las proteínas, eso es la expresión génica, ¿sí?, y que engloba dos procesos, que es el de replicación, el de transcripción de ADN a ARN, y el de traducción de ARN a proteínas. Es decir, la expresión génica ocurre continuamente a lo largo de todo el ciclo, ¿sí? Eso hay que diferenciarlo. Mientras que la replicación ocurre en la fase S de síntesis, que es donde se duplica el ADN, la expresión génica, es decir, transcripción y traducción, ocurre continuamente durante todo el ciclo. Bien. Entonces, ahora vamos a ver la división mitótica en detalle, vamos a ver todas las etapas y todas las fases de esta división. Vamos a repasar en principio que el proceso de la mitosis es mediante el cual se divide una célula. Antes de la división que ocurre la replicación del ADN. ¿En qué fase? En la fase S, por supuesto, de la interfase. Y va a dar origen a dos células hijas que son genéticamente como respecto a la célula progenitora. Son iguales, y por eso decimos que es un proceso conservativo el de la mitosis, ¿sí? A diferencia de la división meiótica que vamos a ver más adelante, donde se reduce el contenido de ADN y la ploidía, ¿sí?, es decir, el número de juegos cromosómicos. Entonces aquí en esta imagen tenemos representado las distintas etapas que vamos a pasar a ver una por una. Bien, la primera fase de la mitosis, ¿sí?, se conoce como profase. ¿Qué ocurre en la profase? Una serie de eventos. La cromatina, ¿sí?, la sustancia que conforma los cromosomas, se va a condensar. Y ustedes ya vieron en el video anterior cómo es el proceso de condensación o empaquetamiento o enrollamiento, ¿sí? Es todo lo mismo, es como el ADN se compacta para formar los cromosomas, ¿sí? La cromatina se va a condensar. ¿Y por qué es importante que se condense la cromatina? Imagínense que la célula lo que va a hacer es dividir esas moléculas gigantes de ADN que conforman los cromosomas, y la forma más sencilla, digamos, que tiene la célula de poder dividir equitativamente los cromosomas es que estos estén bien compactados, ¿sí? Si no, sería bastante complicado para la célula tener que dividir esas moléculas tan grandes de ADN en forma laxa, ¿sí? Entonces, digamos, la solución evolutiva al problema que representa que las células hijas tengan el mismo número de cromosomas y la misma constitución genética que las progenitoras, es que los cromosomas se compacten para así poder distribuirlos de forma equitativa y de forma sencilla. Entonces, uno de los eventos que ocurre en la profase es la condensación de la cromatina. Otro es que aparecen
los cromosomas formados por dos cromátides hermanas. Bueno, esto es por qué están formados por dos cromátides hermanas, porque atravesaron la fase S de duplicación del ADN, de replicación del ADN, la fase S de síntesis. Entonces, en este caso, como estamos viendo en esta imagen, los cromosomas están formados por dos cromátides hermanas. ¿Sí? En esta célula que estamos viendo, que es una célula hipotética, ¿sí? Estamos viendo solamente 4 cromosomas. ¿Sí? Fíjense, 2 grandes, uno rosa, uno violeta, y 2 chicos, uno rosa y uno violeta. Esos son 2 pares de cromosomas homólogos. Nosotros, nuestra especie, ¿cuántos pares de cromosomas homólogos tenemos? Tenemos 23, 23 que vienen, 23 cromosomas que son, los heredamos de nuestro padre, y 23 cromosomas que los heredamos de nuestra madre, ¿sí? Tenemos 23 pares de cromosomas homólogos, ¿sí? Si bien en esta célula nosotros estamos representando la fase de mitosis con 4 cromosomas, exactamente lo mismo que ocurre en nuestras células con 46. No dibujamos los 46 cromosomas porque sería un lío, ¿sí? Pero bueno, es exactamente lo mismo. Esta es una célula hipotética. En nuestro caso, serían 46 cromosomas, ¿sí? Pero pasa lo mismo, se condensan, tienen 2 cromátides hermanas porque atravesaron la fase de síntesis, es decir, de duplicación, etc. Hay 2 estructuras que se van a separar, ¿sí? Van a mirar hacia los polos. Estas estructuras se conocen como centríolos, son unas estructuras proteicas que se forman, se sintetizan en la fase G1 del ciclo celular y van a ser utilizadas durante la mitosis, ¿sí? Estos centríolos se separan hacia los polos de las células y empiezan a organizar una red de fibras fusiformes, ¿sí? Que se conoce como uso mitótico. ¿Qué hace este uso mitótico? Se pega a los centrómeros de cada uno de los cromosomas para poder traccionar y separarlos, ¿sí? Son como los andamiajes, son como son como una suerte de sogas, ¿sí? Que van a atrapar a los cromosomas y posteriormente van a traccionar para que las 2 células que se van a formar de esta célula tengan el mismo número de cromosomas, cada una de ellas. Bien, entonces se forman las fibras fusiformes, las fibras se unen a los cromosomas a través de los centrómeros, y como estas estructuras, los centríolos, son estructuras del citoplasma, ¿sí? Y necesitan contactarse con los cromosomas, que son estructuras que están dentro del núcleo, separados por la membrana nuclear, la envoltura nuclear, la membrana nuclear debe romperse, literalmente se rompe para que puedan atravesar estas fibras fusiformes del uso organizado por los centríolos. Entonces, todos estos eventos son los que ocurren durante la primera fase de la mitosis. ¿Qué ocurre en la segunda fase, que es la metafase? La condensación de la cromatina que conforma los cromosomas es máxima. ¿Qué quiere decir? Que los cromosomas están muy empaquetados, ¿sí? Es el momento en que están más empaquetados. De hecho, ustedes cuando ven un cariotipo, como las fotos que estuvieron viendo con la profesora Julia, las fotos de los cariotipos, esas fotos están sacadas en este momento de la mitosis, ¿sí? En la metafase, que es donde los cromosomas están bien gorditos y son bien pignóticos, ¿sí? Son bien, tienen una coloración bastante fuerte. Bien, entonces la condensación es máxima, los cromosomas se van a estar moviendo por la atracción, la fuerza del uso, de las fibras del uso que se organiza a través de los centríolos, y se van a posicionar por una cuestión de equilibrio entre las fuerzas de los 2 centríolos que están en los polos, se van a posicionar los cromosomas en el plano ecuatorial, es decir, en el plano medio de la célula, como se ve ahí en la figura. Recuerden que estamos viendo 4 cromosomas, pero en nuestras células pasa exactamente lo mismo con los 46 cromosomas. Bien, y aquí lo que tenemos representados son 2 cromosomas homólogos con sus distintos genes. Estos genes están denotados, digamos, con distintas letras. Por ejemplo, el cromosoma rosa, tenemos el gen A, B, C, de hecho son los alelos A grande, B grande y C grande en cada una de sus cromátides hermanas, y la otra contraparte, el cromosoma homólogo, que es el lila, tiene los alelos A chica, B chica y C chica. Ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante. ¿Qué pasa cuando se separan estos cromosomas? ¿Cómo ocurre la separación en la anafase de la mitosis, que es la fase siguiente?
Los cromosomas están posicionados en el plano ecuatorial y lo que va a ocurrir es que por la fuerza de la atracción de los centríolos, conectados a estas fibras del uso, los cromosomas se van a partir, literalmente se van a partir a la mitad por el centrómero, ¿sí? Fíjense, en este caso se van a separar las cromátides hermanas. La mitad de las cromátides hermanas van a ir para un polo y la otra mitad hacia el otro polo, ¿sí? Eso es lo que ocurre en la anafase de la mitosis. ¿Cómo pasan a ser estos cromosomas? Fíjense que, como está graficado aquí a la derecha abajo, van a estar formados en las nuevas células hijas que están en formación, van a estar formados por solamente una parte, ¿sí? Una cromátide solo. Es decir, una cromátide hermana va hacia un polo, la otra cromátide hermana va hacia el otro polo. Bien. Posteriormente tenemos la fase conocida como telofase, donde ¿qué va a ocurrir? Los cromosomas van a alcanzar los polos opuestos, ¿sí? Ya fueron traccionados hacia cada uno de los polos, ¿sí? Y están en los que van a ser los futuros núcleos de las células que están en formación, y comienzan a descondensarse, ¿sí? La cromatina que conforma esos cromosomas se van a tornar cada vez más laxa, ¿sí? ¿Qué pasa con el uso mitótico? Ya no tiene ninguna utilidad, entonces se dispersa, se desagrega. El uso mitótico deja de existir, ¿sí? Otro evento que ocurre en la telofase es que se vuelven a formar las membranas nucleares. ¿Cuántas membranas nucleares? Dos, porque son dos células hijas, ¿sí? Pregunta para pensar, ¿cómo están formados los cromosomas de estas nuevas células? Por una sola cromátide, ¿sí? Ya estos cromosomas no son dobles, porque van a ser dobles cuando recién atraviesen la siguiente fase de síntesis en la interfase del nuevo ciclo celular. Bien, y por último, la última etapa es la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. También ocurre en un plano ecuatorial y lo que hace es separar el citoplasma con todas las organelas en dos células. Perfecto. Entonces, ¿cómo son las células hijas respecto a la progenitora? Son genéticamente igual, en el sentido de que tienen la misma constitución de cromosomas y la misma ploidía. En nuestras células, si partimos de una célula diploide, 2N igual a 46, que así son nuestras células somáticas, al atravesar la fase de mitosis, tenemos como producto dos células que van a ser iguales, ¿sí? Van a ser diploides, porque van a tener 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas homólogos, y van a ser 2N, entonces, igual a 46. Bien. Acá vemos en esta animación cómo ocurre el proceso de mitosis. Fíjense que la tubulina, que es la sustancia que forma estas fibras fusiformes del uso, está tenida con un fluoróforo, con un colorante que es verde, mientras que el material nuclear, es decir, el ADN de los cromosomas, está tenido con rojo. Entonces se ve cómo los centríolos organizan a los cromosomas, los posicionan en el centro, en el plano ecuatorial, y posteriormente los traccionan y los dividen en las dos células hijas. Acá vemos el mismo proceso un poco más lento. Bien, ya vimos todas las generalidades de lo que es la mitosis, vamos a pasar a discutir el segundo proceso, el segundo tipo de división celular que se conoce como meiosis. Decíamos entonces que la mitosis ocurre en las células somáticas, en las células corporales, ¿sí? Y está relacionada al crecimiento de un tejido, de un órgano, a la renovación celular, de las células que se van muriendo, a la cicatrización, etc. ¿Sí? Eso es la mitosis. ¿Dónde ocurre la meiosis? La meiosis no ocurre en todas las células, ocurre solamente en un grupito restringido de células que son las células madres de las células sexuales, ¿sí? Las células de la línea germinal, ¿sí? Así se conoce. Es decir, en nuestro caso, los espermatocitos, en el caso de nuestra especie, los espermatocitos y ovocitos primarios. ¿Qué van a producir entonces a través de la meiosis, de este tipo de división celular, los espermatocitos y ovocitos primarios? Van a generar las gametas. ¿Cómo se conocen las gametas en nuestra especie? Espermatozoides y ovocitos u óvulos, ¿sí?
Entonces, la meiosis solamente está restringida a la división de las células sexuales para formar las gametas. Proceso que es sumamente importante porque es el que permite la continuidad de nuestra especie a través de la reproducción sexual. Una de las grandes importancias de la división meiótica es que permite que se restablezca y que se mantenga el número cromosómico a través de las generaciones. ¿Qué quiere decir con eso? Imagínense que la formación de las gametas está dado por un proceso donde no se reduce el número de cromosomas. Ya vamos a ver. Entonces, tenemos que un espermatozoide tiene 46 cromosomas, se fusiona con un óvulo que tiene 46 cromosomas, y se forma un cigoto que va a tener 92 cromosomas. En la siguiente generación, esa espermatozoide va a tener 92 cromosomas, se va a fusionar con un óvulo con 92 cromosomas, y va a ir creciendo el número cromosómico, lo cual es inviable. Nuestro número cromosómico es constante a lo largo de las generaciones, ¿sí? Entonces, si es constante y es siempre de 46, tiene que haber un mecanismo que compense la fusión de las gametas, ¿sí? Las gametas se van a fusionar, van a aportar cada una sus cromosomas, para que no vaya incrementándose el número cromosómico generación a generación. En algún momento ese número se tiene que reducir a la mitad. Y eso ocurre a través de este mecanismo conocido como meiosis, de este tipo particular de división, ¿sí? Una de las importancias entonces de la división meiótica es que se reduce a la mitad el número cromosómico, y por tanto nuestras gametas, los espermatozoides y los óvulos en nuestra especie, tienen la mitad de los cromosomas que el resto de las células somáticas. O sea que las gametas tienen 23 cromosomas, ¿sí? ¿Cómo ocurre eso? Se da gracias a que la meiosis en realidad son dos divisiones secuenciales en una misma, ¿sí? Ocurre una división y posteriormente una división. Con lo cual, si yo parto de una célula de diploide de 2n igual a 46, por ejemplo un espermatocito o un ovocito primario, se van a formar 4 gametas, es decir, de una célula se forman, en el caso de la meiosis, 4 células, 4 gametas, ¿sí? Bien. A la primera de las dos divisiones, la meiosis 1, la conocemos como división reduccional, ya que en esa división lo que va a ocurrir es que se reduzca a la mitad la ploidía. Recuerde que la ploidía es el número de juegos cromosómicos. Las células de todos nosotros somáticas tienen 2 juegos por cada cromosoma, ¿sí? Cada cromosoma, cada uno de los cromosomas lo va a aportar la madre, y el otro cromosoma, el cromosoma homólogo, lo va a aportar el padre. Es decir, nosotros tenemos 46 cromosomas que provienen 23 de nuestro papá y 23 de nuestra mamá. Bien, entonces en la meiosis 1 lo que va a ocurrir es que se va a reducir a la mitad el número de cromosomas. La meiosis 2 se conoce como ecuacional, ¿sí? Y es bastante similar a lo que es la mitosis. Pero bueno, vamos a pasar a ver todas las etapas una por una. Entonces vamos a arrancar por la meiosis 1, que recordemos, se conoce como reduccional porque se reduce a la mitad la ploidía, y donde van a ocurrir ciertos eventos de gran importancia, ¿sí? Uno de ellos es el apareamiento de los cromosomos homólogos para luego separarse, ¿sí? Entonces, en la profase 1 ocurre, al igual que en la mitosis, que los cromosomas se van a condensar. ¿Cómo están formados los cromosomas? Por dos cromatídeas hermanas. ¿Por qué? Porque en la meiosis, al igual que en la mitosis, antes de entrar en la fase de división, ocurre la fase de síntesis en la interfase. ¿Qué ocurre en la fase de síntesis? Se duplica el ADN, se replica el ADN, ¿sí? Entonces cada uno de los cromosomas va a estar conformado por dos cromátides hermanas. Bien, entonces los cromosomas se condensan, se enrollan, y ocurre algo que no pasa en la mitosis, que es la sinapsis, que es el emparejamiento de los cromosomas homólogos. Cada uno de los cromosomas homólogos, ¿sí? Los 23 pares, se van a encontrar unos a otros y se van a emparejar. Y ahí, en ese emparejamiento, en esa sinapsis, se va a dar un fenómeno que se conoce como entrecruzamiento, que tal vez lo encuentren también, también lo encuentren en algún libro como sobrecruzamiento o crossing over, ¿sí? ¿Qué es este entrecruzamiento? Es el intercambio físico de partes de los segmentos de los cromosomas, ¿sí? Entre los dos cromosomas homólogos, cada uno, recordemos que viene del padre,
de uno de los parentales y el otro viene del otro parental, van a intercambiar segmentos, con lo cual lo que va a ocurrir es que cada nuevo cromosoma va a tener algún pedacito del otro cromosoma. O sea, cada uno de los cromosomas que viene de la línea parental paterna va a tener algún pedacito de los cromosomas que vienen de la línea materna, ¿sí? Y viceversa. Eso lo que hace es, en definitiva, generar nuevas combinaciones de alelos, ¿sí? Ya vamos a discutir un poquito más lo que son los alelos, en un mismo cromosoma, lo que va a aumentar la variabilidad, ¿sí? Y las gametas que se van a formar a través del proceso de la meiosis van a tener una variabilidad genética potencial muy grande, ¿sí? Esa es la segunda gran importancia de la meiosis. La primera, recordemos que es la reducción de la ploidía para poder compensarse después en la fusión de las gametas, y la segunda gran importancia de la meiosis es que se produce variabilidad genética a través de este proceso de entrecruzamiento, ¿sí? Que aquí abajo está graficado con los distintos colores. Fíjense, un cromosoma homólogo que tiene sus alelos, A grande, B grande, C grande, y el otro homólogo que tiene los alelos A chica, B chica y C chica. Al ocurrir el entrecruzamiento intercambian segmentos, entonces se prueban distintas constituciones genéticas nuevas, ¿sí? ¿Qué otros fenómenos ocurren en la profase 1? Ya mencionamos la sinapsis y el entrecruzamiento. También va a ocurrir que la envoltura nuclear se va a romper, como en el caso de la metafase, y eso es importante porque en este caso el uso meiótico, ¿sí? Se va a organizar para poder traccionar y separar los cromosomas, ¿sí? Y hasta el momento de la profase 1, la ploidía es 2n, ¿sí? En nuestro caso es 2n igual a 46. En el caso hipotético de esta célula que estamos viendo, tenemos 4 cromosomas, ¿sí? 2 pares de cromosomas. Tenemos 2 pares de homólogos. Bien. A veces estas estructuras que se forman, que son de 2 cromosomas homólogos, cada uno de estos cromosomas constituidos por cromátides hermanas, se los conoce como tétrada, ¿sí? Porque si lo vemos, tenemos cada uno de estos cromosomas en sinapsis, formando por 4 cromátides. No se confundan, cada cromosoma está formado por 2 cromátides, ¿sí? Pero al emparejarse, al ocurrir el intercruzamiento, están como si fuese pegados estos cromosomas. Y como tienen 2 cromátides cada uno, ¿sí? Forman una estructura de 4 partes, por eso se conoce como tétrada. Bueno. ¿Qué ocurre posteriormente en la metafase? Al igual que en la metafase de la mitosis, los cromosomas se van a posicionar en el plano ecuatorial, ¿sí? En el plano medio equidistante entre los dos centríolos que van a estar organizando el uso meiótico. A diferencia de la mitosis, acá los cromosomas se posicionan de a pares de homólogos, ¿sí? Recuerden que en la metafase estaban todos uno al lado del otro los cromosomas. En este caso están de a pares. Un par de homólogos, el otro par de homólogos, el otro par de homólogos, ¿sí? Bien, eso ocurre en la metafase. Y en la anafase, por la fuerza, la atracción que ejercen los centríolos, cada uno de estos cromosomas del par homólogo se van a separar, ¿sí? Y acá es interesante remarcar que cada par de los cromosomas homólogos se va a separar de forma independiente, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, en este caso, que el cromosoma de este par, el rosa, se separa y va hacia un polo, se va a dirigir hacia un polo, hacia aquí arriba, mientras que el lila se va a dirigir hacia acá abajo, ¿sí? Y acá el otro cromosoma, que es independiente, podría ser que el lila vaya hacia arriba o el violeta vaya hacia arriba, ¿sí? La separación de cada uno de estos cromosomas es independiente una de la otra, y eso es importante para después cuando discutamos un poco sobre las leyes de la herencia. Bien, entonces, ¿qué evento ocurre en la fase 1? Se separan los pares de homólogos, ¿sí? ¿Es igual que en la mitosis? Sí. ¿Es igual? No, es completamente distinto, ¿sí? En la mitosis lo que ocurre es que se parten por la mitad los cromosomas. Cada cromosoma se va a partir por la mitad, y cada nueva célula en formación va a heredar una cromatida hermana. En este caso, cada nueva célula va a heredar un cromosoma entero, ¿sí? Uno del par homólogo. Perfecto. En la telofase, ¿qué ocurre? Los cromosomas llegan a los polos y empiezan a descondensarse, ¿sí?
al igual que ocurre en la mitosis, y la citocinesis va a dividir el citoplasma de las dos células. Entonces, hasta acá, la meiosis 1. Se descondensan los cromosomas, atraviesa una pequeña fase, una pequeña interfase cortita, y se vuelve a la división con la meiosis 2, que vamos a ver ahora. Bien. ¿Qué ocurre en la meiosis 2? Se van a separar las cromátidas hermanas de cada cromosoma. La meiosis 2, si ustedes se ponen a ver cada una de las fases, es muy parecida a la mitosis, ¿sí? En este caso sí, los cromosomas se posicionan en el polo y se parten a la mitad por el centrómero, ¿sí? Y migran hacia cada uno de los polos las cromátidas hermanas. Entonces, en meiosis 1 ocurre la sinapsis, el entrecruzamiento, los cromosomas homólogos se separan, se posicionan en el plano ecuatorial las parejas de cromosomas homólogos y se van a separar, mientras que en la meiosis 2 lo que se separan son las cromátidas hermanas, como ocurre en la mitosis, ¿sí? Entonces, repasemos. La profase 2, los cromosomas se vuelven a condensar, recordemos que en la telofase de la meiosis 1 se descondensa, se desenrolla, acá vuelven a condensarse, ¿sí? Se vuelve a organizar el uso meiótico a través de los centríolos, ¿sí? En la metafase 2 los cromosomas se van a posicionar en el plano ecuatorial, ¿sí? Y van a ser traccionados en la anafase 2 para formar, en este caso, las 4 células resultantes. Bien, entonces, por último, en la telofase los cromosomas se van a volver a descondensar, se van a formar las nuevas envolturas nucleares rodeando cada uno de estos grupos de cromosomas, y fíjense que en este caso los 4 productos celulares van a estar conformados por 2 cromosomas cada uno, ¿sí? Nosotros partíamos de 2 pares de cromosomas, cada uno de estos cromosomas conformados por 2 cromátidas hermanas, y ahora vamos a tener como resultado 4 células, cada una formada por 2 cromosomas, ¿sí? Que van a tener cada una de ellas una sola cromática. Bien, perfecto. Entonces, diferencias entre la mitosis y la meiosis, ya van a tener una actividad para hacer, pero bueno, les adelanto. En la mitosis se mantiene la ploidía, en la meiosis se reduce la ploidía a la mitad. ¿En qué momento se reduce? Cuando migran los homólogos, ¿sí? En la meiosis 1, en la anafase de la meiosis 1. Y el producto son 4 gametas, en el caso de la meiosis, que van a tener una ploidía reducida a la mitad. Es decir, la ploidía de las células sexuales, las gametas en nuestra especie, es de n igual a 23. ¿Cuál es la ploidía de las células somáticas y de las células de los espermatocitos y ovocitos primarios que van a originar a los espermatozoides de los óvulos? La ploidía en ese caso es de 2n igual a 46. Perfecto. Aquí en este cuadro lo que vemos es un resumen de toda la fase de la meiosis. Aquí tenemos solamente 2 cromosomas representados, ¿sí? Nuestra célula hipotética en este caso tiene 2 cromosomas, estos 2 cromosomas son homólogos. Estos 2 cromosomas provienen de cada uno de un padre y de una madre, ¿sí? Por eso tienen distinto colorcito, porque seguramente, si bien tienen los mismos genes a lo largo de estos cromosomas, hay alelos distintos, es decir, hay variantes para cada uno de esos genes que van a determinar rasgos diferentes, por eso están pintados de otro color. Y repasemos lo que ocurría. La célula madre, en un principio, antes de atravesar la fase S, la fase de síntesis, la fase en que se va a replicar el ADN, cada cromosoma, tanto el materno como el paterno, en azul y en rojo, van a estar formados por una cromática. Posteriormente, al atravesar la duplicación del ADN, cada uno de estos cromosomas va a estar conformado por 2 cromátides, ¿sí? La información genética va a ser la misma, lo único que va a estar duplicada en este caso. ¿Por qué necesita duplicarse? Porque va a atravesar posteriormente la fase de división. Hasta aquí es lo mismo que ocurre en la mitosis. Ahora, ¿qué ocurre en la meiosis 1? Segregan los 2 cromosomas homólogos, ¿sí? Y se alcanza la reducción de la ploidía, es decir, cada una de estas células que se formó, las primeras 2 células que se forman en la meiosis, ya tienen la ploidía reducida, son haploides, ¿sí? Y en nuestro caso son n igual a 23.
Y por último, la segunda división meiótica, que es la división ecuacional, va a partir cada uno de estos cromosomas, en sus cromátidas hermanas, ¿sí? Y va a generar 4 gametas, 4 células hijas que van a ser haploides, ¿sí? Fíjense, si bien cada una de estas células hijas va a tener un solo cromosoma, si nosotros lo comparamos con la célula madre, la información genética en cada una de estas células hijas va a estar completa, ¿sí? Porque nosotros tenemos la información de cada cromosoma por 2, duplicada. Tenemos la de nuestro papá y la de nuestra mamá, ¿sí? Bien. Entonces, los productos finales de la meiosis son 4 células, haploides, 4 gametas, y en nuestra especie los productos de la meiosis son los espermatozoides y los óvulos. Bueno, hasta aquí, ciclo celular, mitosis y meiosis. Y ahora nos vamos a meter con las generalidades de, de los mecanismos de la herencia. Bien, pasamos a la siguiente filmina. Antes de comenzar a ver cuáles son los enunciados, que básicamente son 2 enunciados o 2 principios que van a explicar o determinar cómo es la herencia de los distintos caracteres, vamos a ver algunas generalidades, vamos a repasar algunos conceptos. El primer concepto es el de alelo, ¿sí? Nosotros acá tenemos representado un cromosoma. Este cromosoma está formado por 2 cromátides. ¿Por qué está formado por 2 cromátides hermanos? Porque seguramente este cromosoma ha atravesado la fase S, la fase de síntesis, de replicación del ADN. Bien, en celeste tenemos representado algún gen en particular, ¿sí? La posición que ocupa cada gen en un cromosoma se conoce como locus, ¿sí? El locus es la posición física donde está un gen. Si un determinado gen está en un cromosoma en particular, como en este caso, en el brazo corto, por ejemplo, de este cromosoma, hay otros genes, acá representados con distintos colores, ¿sí? Cada uno de estos genes ocupa un lugar que es inamovible, digamos, ¿sí? Y que se conoce como locus. Es decir, el locus es el lugar que ocupa un determinado gen. ¿Qué es un gen? Recordemos que son las unidades básicas de la herencia, son secuencias de ADN, como lo vemos acá representado por la doble hélice de ADN, que se heredan de padres a hijos y que especifican un determinado rasgo o carácter físico, bioquímico o molecular, ¿sí? Por ejemplo, en este caso en particular, este gen, que lo tenemos representado en celeste, va a determinar la morfología de la pera, ¿sí? Como vemos en esta fotografía. La forma de la pera va a estar representado por un gen que va a estar posicionado en un lugar específico de un cromosoma. ¿Cómo se llama ese lugar específico? Se llama locus. Bien, ahora, para cada rasgo físico, para cada carácter, tenemos variantes en la población, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, peras que tienen este hoyuelo, ¿sí? Como en esta fotografía, y tenemos peras que no tienen el hoyuelo, como es en mi caso, o como es en esta fotografía, ¿sí? A las distintas variantes de un determinado carácter físico, a las distintas variaciones que vemos en la población, se las conoce como alelos. Eso es un alelo, ¿sí? ¿Qué es un alelo? Son distintas variantes de un gen, que van a ser diferentes porque la secuencia de ADN va a ser levemente distinta. Van a ser el mismo gen, van a tener una secuencia muy parecida, pero van a ser apenas variantes, ¿sí? La secuencia de nucleótidos, como se ve en la estructura de la doble hélice de la derecha, va a ser un poco diferente y va a determinar un carácter levemente distinto. En este caso, la pera sin el hoyuelo. Bien, esos son los alelos. Aquí tenemos la definición. Entonces, las formas alternativas de un mismo gen, que están localizadas en una posición específica. ¿Cómo se llama esa posición específica en el cromosoma? Se llama locus, ¿sí? En un determinado cromosoma. Bien, entonces ya sabemos bien lo que es un alelo. Bien, ahora vamos a repasar el concepto de homocigosis y heterocigosis, ¿sí? Nosotros vemos acá en esta figura que tenemos un par de cromosomas homólogos, ¿sí? Para cada uno de esos pares de cromosomas homólogos tenemos
dos posibilidades de alelos, ¿sí? El H grande o el H chica. ¿Sí? En este caso, lo que estamos viendo es que los dos cromosomas homólogos, en sus dos cromátides hermanas, ya vamos a ver por qué, tienen el alelo H grande, ¿sí? Que especifica el carácter del hoyuelo en la pera, ¿sí? Cuando en los dos cromosomas homólogos se encuentra el mismo alelo, nosotros decimos que eso se llama homocigosis, ¿sí? Y a la constitución genética, es decir, al genotipo o al individuo portador, decimos que es un homocigota. Y esto es así para el caso del alelo H grande como para el caso del alelo H chica, ¿sí? Cuando en ambos cromosomas homólogos el alelo que se encuentra es el mismo, decimos que es homocigosis, ¿sí? Y al portador, al individuo portador, o al genotipo, lo conocemos como homocigota. En este caso, cuando en uno de los dos cromosomas tenemos el alelo H grande y en el otro tenemos un alelo distinto, en este caso H chica, decimos que es un caso de heterocigosis, ¿sí? Y el genotipo entonces será heterocigota, al igual que el individuo portador. Ahora bien, veamos este caso. ¿Esto cómo se llama? ¿Es homocigota? ¿Es heterocigota? ¿Es irreal? Esto es imposible, no puede haber en cromátidas hermanas alelos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que cada una de estas cromátidas hermanas acaban de surgir por replicación del ADN, ¿sí? Entonces, como la replicación es bastante exacta, digamos, es un proceso muy controlado, muy regulado y bastante exacto, es imposible que en la cromátida hermana se dé el caso de que haya un alelo diferente. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, en este caso, no es ni homocigota ni heterocigota, sino que es una irrealidad. Nunca dos cromátidas hermanas pueden portar un alelo que sea diferente. Ahora, vamos a hablar de la relación de fuerza que existe entre los distintos alelos, es decir, las interacciones alélicas. ¿Qué ocurre? Hay alelos que no permiten que se exprese el otro alelo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos un heterocigota, H grande, que va a determinar la característica del hoyuelo en la pera, y H chica, que va a determinar la característica de la pera lisa, ¿sí? En algunos casos, uno de los alelos ejerce una fuerza, digamos, ocultando al otro alelo. Cuando eso ocurre, se habla de alelos dominantes y recesivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un alelo dominante? Es aquel que se expresa, ¿sí?, en la homocigosis y en la heterocigosis. Es decir, si yo tengo un individuo que es H grande en uno de sus cromosomas y H grande en el otro cromosoma, va a expresar el hoyuelo en la pera. Si ese carácter es dominante, si yo tengo un individuo que tenga un cromosoma, en uno de sus cromosomas homólogos el alelo H grande y en el otro el H chica, es decir, es heterocigota, también va a expresar ese carácter, ¿sí? Por el contrario, cuando el carácter es recesivo, quiere decir que queda oculto, ¿sí?, en el momento en que se encuentra en heterocigosis. Es decir, si un individuo tiene en uno de sus cromosomas el alelo H grande y en el otro cromosoma el H chico, no se expresa el carácter del H chico, ¿sí? Es dominado por el dominante. Bien. Entonces, ¿cómo es el genotipo de un individuo que es H grande, H chico para este ejemplo que estamos viendo, que es el del hoyuelo de la pera, pero que es extensible al resto de los caracteres? El genotipo va a ser H grande, H chica, es decir, va a ser heterocigota, y el fenotipo va a ser pera con hoyuelo, es decir, pera con el agujerito. Bien, entonces aquí vemos la definición de interacciones alélicas. Los efectos de un alelo pueden ocultar o enmascarar, ¿sí?, digamos, los efectos del otro. El alelo que oculta es el dominante, y el que es ocultado, el que es enmascarado, es el recesivo, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, conociendo ahora estos conceptos, vamos a adentrarnos en los que son los principios de la herencia. El primer principio, o la primera ley de la herencia, que se conoce como ley de Mendel por la persona que los descubrió, lo que establece es que
los distintos alelos en un juego cromosómico, en un par de cromosomas homólogos, se van a separar en un determinado momento. ¿Cuál es ese momento? En la formación de las gametas, ¿sí? ¿Qué son las leyes de la herencia en sí? Son los mecanismos que explican cómo se transmiten los caracteres que están determinados genéticamente a la descendencia, ¿sí? Y lo que establece este principio es que los caracteres distintos que portamos los individuos, como tenemos cromosomas homólogos, podemos portar dos alelos diferentes, ¿sí? Hasta dos alelos diferentes por cada carácter, se van a separar, y ese momento de la separación o la segregación va a ser la meiosis. Y específicamente, ¿en qué momento de la meiosis? En la anafase 1, ¿sí? Lo vemos aquí representado en dos cromosomas. Tenemos nuestro dibujito de los cromosomas homólogos, ¿sí? En azul y en rojo, uno de los cromosomas va a aportar el alelo H grande, y el otro va a aportar, en este caso, en este ejemplo en particular, el alelo H chica, ¿sí? Es decir, el individuo es heterocigota. En el momento de la meiosis, cuando se reduzca la ploidía a la mitad, se van a separar estos cromosomas, y posteriormente van a formar las gametas, ¿sí? Entonces, de una persona que es heterocigota, yo voy a tener 4 potenciales gametas, la mitad van a ser H chica, ¿sí? Van a tener el cromosoma con el alelo que va a especificar la pera lisa, y la otra mitad de las gametas van a tener el alelo que va a especificar qué carácter, la pera con hoyuelo, ¿sí? Perfecto, entonces, ¿qué es lo que establece? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el enunciado del primer principio, o la primera ley de Mendel, que se conoce como principio de segregación, porque segregan físicamente los cromosomas homólogos en la anafase de la meiosis 1? Lo que establece es que cada individuo lleva un par de alelos para cada característica, y los miembros de este par se van a separar. ¿En qué momento? En el momento de la formación de las gametas, ¿sí? ¿Mediante qué proceso? Mediante el proceso de la meiosis, ¿sí? Bien. Ahora, si yo quiero saber cómo van a heredar este carácter, ya sea la pera con hoyuelo, la pera lisa, los potenciales hijos de esta persona, tengo que saber cómo van a ser las gametas del otro parental. Entonces, supongamos en este ejemplo hipotético que el otro parental es homocigota, en este caso recesivo. ¿Cómo van a ser las potenciales gametas de un homocigota recesivo? Van a ser todas iguales, ¿sí? Van a tener solamente el cromosoma rojo, es decir, cada una de estas gametas va a tener el cromosoma con el alelo que va a determinar la pera lisa, ¿sí? Entonces vamos a suponer que hay un cruzamiento, un emparejamiento entre estos dos individuos, y vamos a ver en esta filmina cómo son los potenciales descendientes fenotípicamente y genotípicamente, ¿sí? Recuerden, genotipo es la constitución genética, es decir, los alelos que constituyen o que representan ese carácter, y el fenotipo es lo que yo veo, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que yo veo? Es la pera con hoyuelo o la pera lisa. Bien, entonces consideremos estos dos parentales. Uno de ellos es heterocigota, el otro es homocigota recesivo. ¿Cómo van a ser las gametas de estos dos parentales, de estos dos padres, digamos? Como veíamos en la filmina anterior, uno de los padres, uno de los parentales va a aportar gametas que van a ser H grande y H chica, y el otro de los parentales va a aportar solamente gametas como H chica. Entonces, cuando hacemos el cruzamiento, cuando hacemos la unión, que lo que va a representar es la fusión de las gametas, ¿sí? De espermatozoide y óvulo, vamos a tener dos tipos de descendencias, ¿sí? Vamos a tener aquellos que genotípicamente sean H grande, H chica, y aquellos que sean H chica, H chica. ¿Cómo van a ser fenotípicamente? Es decir, lo que yo veo, estos dos individuos, estos potenciales hijos, esta potencial descendencia, van a ser la mitad, van a aportar pera con hoyuelo, y la otra mitad van a aportar la pera lisa, ¿sí? Así ocurre con absolutamente todos los caracteres o los rasgos determinados genéticamente. Una forma fácil de ver esto es a través de unos cuadros conocidos como cuadros de Punnett. Aquí lo vemos, son cuadros de doble entrada, donde en las filas y en las columnas ponemos a los parentales, y en cada una de estas filas y columnas ponemos las posibles gametas que van a formar, ¿sí? Las posibles gametas, perdón, van a aportar los distintos cromosomas del par homólogo, ¿sí? Entonces, cada una de las celdas del medio lo que representa es la fusión de las gametas y la formación
de los descendientes. Entonces acá vemos lo mismo, ¿sí? La mitad de la descendencia va a ser H grande, H chica, la otra mitad va a ser H chica, H chica. Es decir, la proporción va a ser de 1 a 1, genotípica y fenotípicamente, ¿sí? La mitad va a ser H grande, H chica, y van a tener el hoyuelo en la pera, y la otra mitad van a ser H chica, y van a tener la pera lisa, ¿sí? 50% y 50%. Perfecto. Esto va a ir variando conforme sea diferente la constitución genotípica de los parentales. Supongamos por caso que tenemos un parental que es H grande y el otro es H chica. ¿Sí? ¿Qué ocurre en este caso? Vemos en nuestro cuadro de Punnett, uno de los parentales aporta las gametas H chica y el otro solamente H grande, porque los dos son homocigotas, uno dominante y el otro recesivo, y la descendencia es todo como heterocigota. ¿Sí? Es heterocigota, es decir, que la descendencia fenotípicamente solamente va a expresar el carácter de la pera con el hoyuelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alelo que determina la presencia del hoyuelo domina sobre el recesivo. Entonces, en el caso que nosotros tengamos parentales que son homocigotas dominantes y recesivos, lo que ocurre es que se enmascara el carácter recesivo, desaparece, y eso se ve muchas veces, que en uno de los dos padres hay un carácter que en la descendencia desaparece completamente, como es el caso de los hoyuelos en la pera, ¿sí? Entonces la descendencia va a ser 100% heterocigotas con los hoyuelos, va a desaparecer el carácter, lo cual no quiere decir que va a desaparecer por siempre, va a estar enmascarado. De hecho, posiblemente la descendencia de estos hijos, que son heterocigotas, dependiendo del otro parental con el que se van a cruzar, su futura descendencia va a seguramente portar el carácter fenotípico de la pera lisa, y lo vemos representado en este cruzamiento. Tenemos, por ejemplo, dos heterocigotas, ¿sí? Que pueden ser hijos, obviamente hijos distintos, pero que ambos son heterocigotas. Y tenemos un cruzamiento aquí abajo, ¿sí? Donde cada uno, en este caso, van a aportar gametas que van a ser H grande o H chica, ¿sí? Los dos. ¿Y cómo va a ser la descendencia? Algunos van a ser homocigotas dominantes, otros van a ser heterocigotas, ¿sí? Y va a aparecer este carácter de el homocigota recesivo que va a expresar, digamos, el carácter de la pera lisa, ¿sí? Entonces ahí vuelve a aparecer el carácter recesivo. ¿Cómo son las proporciones en este caso? Las proporciones genotípicas son 1, 2, 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos 1 de 4, que van a ser H grande, ¿sí? Van a tener el hoyuelo en la pera. 2 de 4 van a ser H grande, H chica, también van a tener el hoyuelo en la pera. ¿Por qué? Porque es heterocigota y el carácter H grande domina sobre el recesivo, entonces el que se va a expresar es el dominante. Y 1 de 4, ¿sí? Van a ser H chica, ¿sí? Y en este, es decir, en el 25% de los potenciales descendientes de este cruzamiento va a aparecer la pera lisa. Si bien en los padres no está ese carácter expresado fenotípicamente, porque ambos padres tienen hoyuelo en la pera, ¿sí? Pero el carácter recesivo está enmascarado. Bien. Dicho de otra forma, las proporciones fenotípicas, genotípicas son de 25%, 50%, 25%, que es lo mismo que decir 1, 2, 1. ¿Cómo son las proporciones fenotípicas? Son de 3 a 1. ¿Por qué? Porque yo no puedo fenotípicamente diferenciar entre el homocigota dominante y el heterocigota. Por lo mismo, porque el carácter es dominante, y uno de los alelos es dominante. Perfecto. Entonces, ya vimos cómo es el primer principio, el principio de segregación, ¿sí? Se van a separar los alelos que están en un par de cromosomas homólogos, se separan, segregan, ¿sí? En el momento de la meiosis, en la anafase 1 de la meiosis, y van a formar las gametas distintas. Esas gametas posteriormente van a transportar cada uno de los alelos, que van a especificar los distintos caracteres, y se van a fusionar con otras gametas, y dependiendo de cómo sea la constitución genética, es decir, el genotipo y el fenotipo de los padres, es que van a aparecer los distintos caracteres y distintos genotipos en la descendencia. Bien,
ahora vamos a meternos en el segundo principio de la herencia. En este caso, vamos a hablar de dos caracteres distintos. Hasta ahora nos estuvimos centrando en un carácter, ¿sí? Que es la forma de la pera. Y teníamos dos formas alternativas, ¿sí? La pera con hoyuelo y la pera lisa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tomamos por caso otro carácter más fenotípico que está en otro cromosoma independiente? ¿Sí? Tomemos, por ejemplo, en este caso, el lóbulo de la oreja. ¿Sí? Hay lóbulos, como es en mi caso, que están separados, ¿sí? Por una hendidura, están separados de la cara, y hay casos un poco menos frecuentes de nuestra población que tienen el lóbulo fusionado a la cara, ¿sí? Eso también es genético, está determinado por un gen específico que está en algún cromosoma que es independiente al cromosoma en donde se encuentra el gen del hoyuelo de la pera. Y también hay formas distintas, es decir, hay alelos distintos. Uno de los alelos es el que especifica que yo tenga separado el lóbulo de la oreja, ¿sí? A estos fenotipos, alelos distintos, los asignamos la letra L, ¿sí? El alelo L grande va a ser el dominante y va a determinar el lóbulo separado, mientras que el alelo L chica va a determinar que el lóbulo esté pegado a la cara, ¿sí? Entonces, ¿cómo es en la formación de gametas, cómo se separan y cómo segregan en este caso los alelos que están en cromosomas distintos? Bueno, aquí el cuadro de Punnett es un poquito más complicado, pero en definitiva es una extensión de lo que vimos recientemente. Fíjense, si nosotros tenemos aquí, en este caso, arriba a la izquierda, parental que tiene el lóbulo separado y la pera con hoyuelo y es heterocigota, ¿sí? Es H grande, H chica para el carácter de la pera y L grande, L chica para el carácter que va a determinar la morfología de la oreja, y tenemos otro parental que se va a cruzar, que es exactamente igual, ¿sí? Es heterocigota para los dos. ¿Qué ocurre en el cruzamiento? Como la separación, perdón, como los alelos de uno de los caracteres están en un cromosoma y los alelos del otro carácter están en un cromosoma independiente, ¿sí? Los alelos que van a determinar la morfología de la pera están en un par de cromosomas homólogos, y los alelos que van a determinar la morfología de la oreja están en otro cromosoma, y como durante la meiosis esto se separa independientemente un cromosoma del otro, yo voy a tener 4 posibles combinaciones de gametas, y voy a tener gametas que van a ser H grande, L grande, gametas que van a ser H grande, L chica, ¿sí? Porque los cromosomas van a segregar de forma independiente unos de los otros. Voy a tener gametas que tengan cromosoma H chica, L grande, y por último gametas que vayan a tener los dos alelos H chica, L chica, ¿sí? Bien, si yo hago el cruzamiento, considerando las 4 posibles gametas diferentes, voy a tener una proporción fenotípica, en este caso, de 9, 3, 3, 1, ¿sí? 9 van a tener el hoyuelo y el lóbulo separado, lo ven aquí en rojo, ¿sí? 3 van a tener el hoyuelo y el lóbulo pegado, se ve en amarillo, ¿sí? 3 no van a tener el hoyuelo, es decir, la pera va a ser lisa, y el lóbulo va a estar separado, ¿sí? Y uno de ellos va a ser el doble homocigota recesivo, en este caso, que va a tener la ausencia del hoyuelo y el lóbulo pegado. Perfecto, lo que establece entonces el segundo principio de la herencia, la segunda ley de Mendel, es que la distribución de los alelos, que están en cromosomas diferentes, es de forma independiente, ¿sí? Por eso se conoce como principio de distribución independiente. Entonces, lo que dice es que durante la formación de las gametas, cada uno de los alelos va a segregar independientemente del otro par de alelos. ¿Por qué? Porque están en cromosomas homólogos distintos. Entonces, la distribución va a ser independiente una de la otra. Bien, perfecto. Entonces, repasando, vimos ciclo celular, vimos mitosis, vimos meiosis, vimos algunas generalidades que tienen que ver con las leyes de la herencia, como ser
la homocigosis y heterocigosis, vimos el concepto de alelo, y vimos también que hay interacciones entre los alelos, ¿sí? La dominancia y la recesividad. En la segunda clase de genética vamos a hablar un poco de codominancia, que es un caso particular. Y por último, enunciamos las dos leyes de la herencia. Bien, bueno, espero se haya entendido. Muchas gracias. Hasta luego.